Recording in progress. Recording stopped.
Hello, if you can hear us in there. We have no sound on Zoom. Thank you. No? Okay. Good afternoon. Okay. Page 5. There's on the booms, Lincoln. The booms. On the booms? Because I pulled the booms down. Muy buenas tardes. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcance la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad, que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad, que sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad, que es libre de penas, que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Recording in progress. To page 7. The ground is sprinkled with scented Tierra water, salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Cualquier mérito que yo haya acumulado a través de la postración, ofrenda, confesión, regocijo, petición y plegaria, yo dedico todo ello para la iluminación de todos los seres sintientes. Sangye Shinla Mite Purvahi Joke Nanda Shindu Jewai Shu Chatsa Wadan Jojin
Shapada Jesu Yawa Kunje Sovaye Gewa Shumse Kake Chesapa Tamche Sope Chanchu Chumo. And to page 16. Please turn Por the wheel favor, of the Dharma gira la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Namje Sambhaka Aloye Jedwa Jetawa Jejon Domo Tekpaye Chokiye Tololo Koryuso. Tender dombe chujen choron be bazan barandu badam jendere ye namo ya la ye ke don lo don no je ke chong da da me ke num ne ro gyun je da ke je zong ba dam je ke do da ke chu den do. Good afternoon. Buenas tardes. Tenda zo tere tene tanda pardo tanda peche na yo wa de tene da chetanga zo pardo se ya tela da pardo yewa no chiwi na tene pardo number 2 no ji ye sares. Entonces, para comenzar con estas enseñanzas del bardo, tenemos la plegaria del bardo que está en el texto, y en general, cuando se refiere al bardo, generalmente, se entienden que hay 6 clasificaciones de bardo, y el significado literal de la palabra bardo es estado intermedio. Bar significa en medio. So the first of these, Malam pardos, samthen pardos, chiki pardos, chuni pardos, supa pardos, that meji yosares. Nigi bardo, milam bardo, samten bardo, Chuni pardola. chike bardo, chike, chuni, dangsipe. Le da thambo jene rawa jene pardo jive ka. Tene malam pardo, samthen pardo. Chiki pardo, chuni pardo. So the 6 bardos are Entonces los 6 bardos son el bardo del nacimiento, bardo of dream, el bardo del sueño, bardo of el bardo del estado meditativo, de la concentración meditativa, el bardo de la muerte, what we usually just call y a lo que usualmente llamamos Chonyi bardo, el nombre tibetano, la palabra tibetana, the true nature sobre la verdadera naturaleza de la realidad, of becoming. y el bardo del devenir. Tene da jetanga zo de da jiko manda jigla pardos mengda bare ngazo. Tanda ngazo ni si dewe kap ke da tene chik malam ke kabla ko yang ko manda wa jirawa. Tene tene tela tene pardola gores. So what this you can Entonces, see that, you know, uno podría ver what kind of classifies bardo is lo que se clasifica como bardo es esencialmente threshold into cuando hay un umbral en un estado de existencia que se pasa, del que se pasa, por ejemplo, en el bardo del nacimiento, dentro del bardo del nacimiento,
experimentamos el estado del sueño, que es el bardo del sueño, y demás. And then, for instance, Luego, por ejemplo, cuando meditamos, cuando la mente entra en un estado de concentración que conduce o estimula un estado diferente de conciencia, como la absorción, entonces ese es ese bardo. And so then Y when luego, we die, cuando morimos, then this is an especially also different state. ese es otro estado diferente, donde los componentes físicos del cuerpo, los elementos, lo que comprende la forma física, se van disolviendo y desapareciendo. And then you have Y luego, the Chuni Bardo and the Bardo tenemos el Chonyi Bardo o el bardo del devenir que ocurre después de la muerte. Usualmente, cuando hablamos de bardo, por ejemplo, el bardo de la muerte, nos estamos refiriendo especialmente a estos tres: el bardo de la muerte, Chonyi Bardo y el bardo del devenir. So the prayer Y entonces la plegaria que Drupal Rinpoche usará para ir a través de estos bardos es esta lámpara que ilumina el camino de la liberación. Y primero nos va a dar la transmisión y luego podemos leerla juntos in English. en nuestro idioma. Okay. Yeah, do. jamne gwanjo malu ndube gu jigdu mogu dungyo thabo ye sorwande so tu jenyo ro se ne jigyan wa dong thang le jara de so ron de je me dang ang su mo som de ngo som de je je da den je wa ta ju je do je ju me lu je da me to ze we jen je se ke la ma ce zo jung ye nu pa nyang mi je me pen se kong ka men de lu san de du la ha be na chen de xian cha che wa jin ye lo nang ka me dong che nam yang me dong che wa ta ju jin ta dong zong de je bin do lo je rang gu rang ge guo ro ne pong sa wa chen che wa lam dong long ba chen je lo li long chu bie dab jie rang lun de jie jin di nian ka de wa zang ne jie ko lo nga ye zhen du jie bian du ne chu song rang sa ra xi wa dang po bi me nya wa long jie se me la song zi long chu xie ba me se wa tu ru sa long chu zhe ma zhe zhe ga long nu nyang bie da de ngo xie qiu qian zhe long chu se gong ma ka men de Adam je ma jo ga xian wu na dong chap je long ke nu zi gu jo ga cin di je wa ta shu wen jo me xiao de jie lun de tong bo jung ye je ta ma ra yang jung ye je la je de de chen na zong ye da na wan jia wa da ngu xie lang ma yi la den ba yi Sangam chur ten lu je lu to ye na ge da su xie ba chen xie mo sang da tong na mi ju da wen jar天呀啦嘛天吧没说穷看嘛没啦天别看那我们中西天天刚平嘛就
Hepan Sovajin, Hepan Sovajin, Santa Tova Dara Tova Dara Kemu Long Long Java Ngo He Hyo Min Kama Long La Tenbi Lu Du Chi Nanda Mingu Me He Nanda Mingu Me He Mingu Me He Wang Ambu Tu Santa Sin We Me Jada Ye Re re se re me se nyo ro ngo he sho lung kama nam he ala tam che wo che nang da an chu bien tong nang la zuan jia sang da zhong me se da ra re kwa se ti du lang wang lang po wa chen ba la xiao nam he nam he nam wang ga ten pian ye zuo zhong ga ji wu ro ga jiang dou zhe de hao ba dang ti wei ma jia qian de dou ba dang nam ba le he bi Tumbi ngo he hyo ka ni chen, kam ni chen, to rong tu bi ju jen, je rang na ka ra ma ra, nak lam ma lam nak tom cha ra tu sum. Rang ye do ba je chen ga nang chi tu bi, nang chi to bi kong tu ngo he hyo, ta da ra ka ra ma ra long sen wen jung bi tu du ne ta bi yi hi ning bo. Kemi he ye wo se ju ye ge rang la ngo he jia wa ngo he hyo ti ni gong ma jie do xian ma do ra na na wu ji ne ju ni hua do de lu sen wen de bie de wu se zong ma jie dong kang wan ting bie na wa yin ba ra ya wo de le ding de wa la wa da xie dang zhu na zuo jin jia yang ju ni rang da jie la me ta ba nga rang yin chu nye yi he ngo he chu ke de li nyong de le ma do ra na se bi hua da do ni bi da he tang ma nye da zhuo yang yang sa zong tam chi de mi ju ma ra he ba ra xiu he wa ngo he la ma ni ne chen te song dang bi na la nye pa mi ga ma da ang ke wi ni bu men zo wa be ma wu ji xin de po wa xiu ngu ne do na du ne nam ba te gu ji ji ra lo na ma bo pong ju le bi za we la ma wu ji ye mi bi ge ge zong yang ma yin ye lo tong xiu la ma tu la mi to dang rang se we ni mi de rang re chu ku den si ne jiang mo la ma tu ye tu bi ka nya ma ji sim chen chang chou chou la ngu ba ra xiu ji kan de chi bi ge wa do dang ba sun de ngu chu tu chor wa du du sab je gu he ong bo dan ri do re je tang min do re ning bo ni je gu ngo ro de gung ba na co rang do ro ti ni je gu de tian yang jun te lo la xia ba mei de chi ka ra dang ba yi ge su pu de rang la pen ba min jung wa ti ju chen je sun de mo la ma je zu de yin ba de ni cui nyong ngo ro dong ba cui tu zhu qi mu sun de so tang che pa ra da ke pa do jie dong chen bi men long de xin de di ne ko to long ba ran zi ba wo s Dini de yang karsang kashi yang de nam yang ma ge dup ta la yang long shu bi ra ta ta thena la sar le. De kashi yang karsang ge kain sene dup ta ra nam yang ma. Dini de cha tang to yang ma ra karsang wang ka la dini de lung nang. So just to address Entonces hay que primero señalar algo. También hay una solicitud para la sadhana de Nangyalma, la transmisión, y Rinpoche dice que él dará esta sadhana, que no se preocupen, que él va a dar también esa transmisión de la sadhana de Nangyalma, para los que están pendientes. Entonces vamos a leer juntos. Yo les compartí el texto
está en español en el chat. Página 16. The Lama's single enlightened form embodies all three jewels and sources of refuge without exception. We pray to you with fierce devotion and longing. Swiftly gaze upon us with your enlightened compassion. Grant us refuge from the great, terrifying, dangerous journey of the bardo. Compounded things directly reveal themselves to be impermanent. At the end of this life, our death Refugio y is encarnación de todas las tres joyas en la forma del Lama, con intensa devoción en él te suplicamos. Míranos inmediatamente con tu compasión iluminada. Concédenos refugio del gran, aterrador y peligroso viaje del bardo. Las cosas compuestas se revelan directamente como impermanentes. Al final de esta vida, nuestra muerte es segura. Nuestros cuerpos materiales ilusorios no pueden durar para siempre. Míranos con tus ojos de amor, precioso Lama. Cuando nuestras vidas llegan a su fin, el poder de los cuatro elementos se desvanece. Las medicinas no ayudan, nuestro apetito por la comida y la bebida se desvanece. Cuando llegue el momento de que nuestro cuerpo y nuestra mente se separen, bendícenos para que nos liberemos del apego a esta vida. Nunca nos quedaremos, la muerte es segura. Sin embargo, aún tenemos esperanzas de seguir viviendo. Cuando nos engañamos a nosotros mismos, esto puede conducir a grandes y peligrosas caídas. Bendícenos para aceptar la muerte en el camino. A través del poder de los vientos kármicos perturbados, en la coronilla, la garganta, el corazón, el ombligo y el lugar secreto de nuestros cuerpos, los nudos de los 5 chakras comienzan a desintegrarse. Por ello es posible que experimentemos el dolor de puntos vitales que se rompen, que se pacifique en su propio lugar. Cuando el viento que acompaña el fuego digestivo falla, no podemos comer. Cuando el viento que soporta la fuerza vital falla, nuestra conciencia se vuelve confusa. Cuando el viento descendente que limpia el cuerpo falla, perdemos el control de nuestros intestinos y vejiga. Ojalá podamos reconocer los signos del declive del poder de nuestros vientos. Cuando el viento ascendente falla, no podemos tragar alimentos ni bebidas, nos cuesta hablar y nos quedamos sin aliento. Cuando el poder del viento que todo lo pervade se agota, nos resulta difícil movernos. En ese momento que podamos estar seguros de que estamos muriendo y no tengamos nada que lamentar. Estos cuerpos materiales nacieron primero a través de los 4 elementos. Al final, estos 4 elementos se disuelven entre sí cuando morimos. Que podamos reconocer todos los signos externos, internos y secretos a medida que surgen. Que podamos recordar al Lama en nuestra mente. Cuando el elemento tierra se disuelve en el elemento agua, la fuerza de nuestro cuerpo se agota. La señal interna es que nuestra conciencia se vuelve lenta y confusa. La señal secreta es que vemos las apariencias surgir como un espejismo. Sin embargo, que no nos distraigamos de recordar al Lama. Cuando el elemento agua se disuelve en el fuego, la humedad de nuestra boca y nariz se seca y no podemos hablar. Nuestras mentes se agitan como una señal secreta. Se extiende una niebla efímera. Que podamos reconocer estas señales. Cuando el elemento fuego se disuelve en el elemento viento, el calor de nuestros cuerpos se disipa. Los signos internos son que no podemos reconocer a las personas y nuestros sentidos se confunden. Las señales secretas son que vemos apariencias como luciérnagas y nuestras mentes están claras y confusas en diferentes momentos. Que podamos reconocer estas señales. Cuando el elemento aire se disuelve en la conciencia, el signo externo es el cese de la respiración. El signo interno es la aparición de diversas visiones confusas. La señal secreta es que nuestra conciencia se vuelve clara como una lámpara incandescente. En ese momento, recordemos el profundo camino del Powa para transferir nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia se disuelve en el elemento espacio, nuestros 6 tipos de conciencia se detienen. El elemento blanco de nuestra coronilla desciende. El elemento rojo desde nuestro ombligo se eleva hacia arriba. Que podamos reconocer nuestra conciencia envuelta entre estos. A través de la condición del movimiento de los elementos descendentes y ascendentes blancos y rojos, surgen las autoapariciones del camino blanco, el camino rojo y la negrura profunda.
Los 80 tipos de pensamientos discursivos que tienen la naturaleza de los 3 venenos cesan. Que podamos reconocer la luz de las experiencias, de la apariencia, el aumento y el logro. Por el poder del elemento blanco, el elemento rojo, el viento sutil y la mente se reúnen en el canal central, ahí donde está nuestra naturaleza búdica pura desde los principios. Es la luminosidad del Dharmakaya, la base inalterada. Que podamos reconocerlo cuando surja en nuestra percepción directa. Si nuestro poder para meditar es débil y no estamos liberados, el bardo de la realidad surgirá después de que nuestro aliento interior cese. Cuando nuestro cuerpo y nuestra mente se separan, el universo se llena de sonidos, luz y rayos, que podamos reconocer que se trata de nuestras propias apariencias. Aparecen los caminos luminosos de la luz del arco iris, los bindus y los pequeños bindus. Surgen las asambleas de deidades pacíficas y airadas. Estos están acompañados por los sonidos resonantes de la realidad. Como sea que surjan, no debemos temerles. Debemos reconocerlos como la sabiduría primordial de la autoconciencia de la realidad última. Sin embargo, si no estamos liberados debido a nuestro karma, emociones aflictivas y oscurecimientos, dentro del bardo del devenir están los 4 sonidos aterradores, las 6 señales inciertas y los 3 precipicios aterradores, que podamos reconocer todo esto como ilusiones sin ninguna verdad. Que reconozcamos la muerte y recordemos a nuestro Lama desde nuestro corazón. Que tengamos certeza sobre las instrucciones clave que nos enseñaron. Que no busquemos entrar en las puertas del útero impuro de la existencia cíclica, sino que transfiramos nuestras mentes al reino puro de la luz del loto. En resumen, en todo momento y ocasión, dado que hay tantos tipos de pensamientos y planes que nos llevan a la perdición, que nuestras mentes nunca se distraigan ni por un solo momento del Maestro Odiyana Padmasambhava, inseparable de nuestro Lama raíz. Que nuestra mente y la mente iluminada del Lama se fusionen sin dualidad. Que alcancemos el dominio eterno de la autoconciencia del Dharmakaya. Entonces, a través de las emanaciones de la aspiración iluminada y compasiva, que podamos establecer a todos los seres sintientes iguales al espacio en el estado supremo de la iluminación. Entonces la primera línea dice: refugio encarnación de todas las 3 joyas en la forma del Lama, con la intensa devoción y anhelo te suplicamos. Míranos inmediatamente con tu compasión iluminada, concédenos refugio del gran aterrador y peligroso viaje del bardo. Estas son las primeras líneas en la página 16. malo ge soma tela da jekchina ko ngaso chiwa ta nyerun ro ne da karse gore ji senphang go yang ro ji ri ti na yang cho shen she ne ngaso karchi go yo lo sena lo kase ndo wi na the tsam ji ke ben experience nyamle mang ro ya ro ben cha sha na ngaso thiyung gu do chu nyima jik la tene ben omani be me hong ben at least mala chi ndongu yo na tene nyima ni sona ni jara wa som sona sum jara wa she sona she ja ta te ndo chin tene ngaso da zo che cho di sem ki teng la
tene sanje ta zo karse namde hiwa sanje nga zo ki tanda de karban di na na tene sanje chongbare sanje ki chu zongbare zewa chimbu go ne tene sanje ki chu ta tanda nyamlenge te yore nga zo nyamlenge hokab yoro wa tene yuwa de ne gawa gom ne tene jikta ka history karse na re tene sanje ten ta je tala ma ten na de nga zo sanje yang ne yang de ten gu yu sa re yes. So he said that Entonces él dice, where like what we were kind of left off talking about donde habíamos quedado anteriormente cuando hablábamos del proceso del envejecimiento, así como vamos envejeciendo, you know, on the one hand, por as un we lado, get older and así como envejecemos y nos acercamos a la muerte, you know, we can feel really nosotros podemos sentir or disappointed, like mucha decepción de la vida, sabiendo que la muerte se aproxima. Pero por otro lado, we can also también podemos feel more sentir confident, 'cause confianza as we are happy, 'cause as we o get felicidad, older, porque you así know, como no vamos matter how envejeciendo, old, you know, and no importa qué tan you know, viejos there's no seamos, guarantee we'll live to no hay garantía, por ejemplo, de que llegaremos a una edad avanzada, pero así como la vida va decayendo, a medida que vamos envejeciendo, podemos reunir experiencias. Por ejemplo, cuando se refiere a la práctica, si ustedes recitan un Om Mani Padme Hum, este es un ejemplo. Si ustedes recitan Om Mani Padme Hum una vez al día, un día, como un mala, en poco tiempo tendrán 100, al día siguiente tendrán 200, y esto va acumulándose con el tiempo. Y cuando llegas a una edad avanzada, ganas más y más acumulación de virtud y de práctica y de mérito. Entonces, es algo muy beneficioso hacer un mal al día. Y aquí se enfatiza, por ejemplo, recordar, reflexionar, desarrollar el hábito de recordar y orar al Lama. Aquí dice el Lama, pero en su opinión, primariamente esto se refiere al Buda histórico, al Buda Sakyamuni. Si nosotros en este kalpa tenemos la gran fortuna de haber podido obtener o ver cómo aparecía la forma perfecta Nirmanakaya del Buda Sakyamuni, entonces con gran amor y apreciación nosotros podemos desarrollar confianza en él y desarrollar devoción hacia el Buda. Especialmente si en el momento de la muerte nosotros recordamos al Buda de la misma forma, al Lama, entonces eso será de gran asistencia para nosotros, así como vayamos muriendo. So he said, so, you know, just Entonces, going deeper with the kindness of the Buddha. entonces podemos ir más allá al entender la gran compasión y bondad del Buda. Qué extraordinaria era su actividad iluminada y cómo ha sido su actividad en el mundo. Debido a la apariencia del Buda, tenemos las 84,000 categorías de enseñanzas del Dharma que él enseñó. Y no solamente esto, sino que aún permanecen. Aún somos muy afortunados. Tenemos una gran fortuna al haber nacido en un kalpa en que un Buda totalmente iluminado ha aparecido, el Dharma ha sido enseñado, el Dharma aún permanece, aún hay personas practicando el Dharma y ahora tenemos ejemplos, compañeros en el camino, maestros que nos muestran el camino. Entonces, realmente desarrollar todo esto en un sentido profundo de apreciación y entender qué tan precioso es el Buda Sakyamuni, el Buda histórico. Y luego, para eso,
eso se convierte en una verdadera confianza y apoyo en el refugio. Entonces, entender lo poderosa que era la compasión, el amor y la sabiduría del Buda, entenderlo es y poder desarrollar esa confianza en esto, ese hábito de siempre pensar en el Buda, de siempre confiar en el Buda, recordar al Buda, es algo verdaderamente importante. 테다 산지 텐테 모든 요르투고 요래 단다 가서 모든 만jo야 돼 가래래 세나 가서 내가 했더니 뇽모 바지 요러와 뇽모 바티 티인데 다 interesting 지 요래 가르세나 뭐네 지 대바 이체 당 산지를 뭐네 장에 샘제제도 계시 힘이네 전토비나 단다 저랑 게 템포러리 업스쿨에 가세요 놓고 장로고요 그래 스티가 갖고 다 계시 장면이나 당가 좀 걸어 갖고 그러와야 양도 되네 양조 고용모비 기기 제한지지 되네 양 고람가 힘바롱 왜 틀도 그러와 Entonces, especialmente en la forma en que esto trabaja en el momento de la muerte, es que cuando tenemos esa confianza profunda en el Buda, cuando pensamos en el Buda en el momento de la muerte, lo que el Buda es, de hecho, en su esencia, es la base de nuestra propia conciencia. Nuestra naturaleza búdica es Tathagata Garbha, es decir, la sabiduría iluminada del Buda, y son una y la misma cosa. Entonces, Buda es la manifestación externa, el objeto hacia el cual se dirige nuestra fe, pero la esencia de lo que el Buda es nuestra propia conciencia iluminada. Entonces, cuando tenemos esa proyección externa del Buda con una mente de fe y compasión y completa confianza, entonces, a través del poder de eso, cuando traemos al Buda a nuestra mente, especialmente en esos momentos importantes del proceso de la muerte, debido a nuestra aspiración, nuestras emociones aflictivas, siendo temporales, entonces, interesantemente, simplemente al traer al Buda a nuestra mente, pueden disiparse completamente. Esos velos pueden ser eliminados debido al poder de nuestra fe y nuestra confianza. Simplemente al recordar al Buda, en un simple instante, en un momento, esos oscurecimientos temporales pueden eliminarse. Son completamente purificados instantáneamente en ese momento. Y podemos alcanzar la liberación y no necesitamos volver a renacer nuevamente en el samsara en ese caso. Pero si perdemos esa ventana de oportunidad y no reconocemos esto, no reconocemos nuestra naturaleza como el Buda en ese momento, y lo que ocurre es que entonces los oscurecimientos retornan, las emociones como la ignorancia, cubren nuevamente, velan, descienden, y las emociones aflictivas nuevamente están en marcha y continuaremos vagando en el samsara. Volveremos a renacer nuevamente. 가리얼센다 로야 게움베 qabla tis gengo hansa gengo chana gengo senta nga so function khira yo marwa function mewa de 갈세나다 지금 같은 배는 로충중이나 지된디 차와 뭐 드롭 그래 드롭 또 그래 레카레 그래 레칸도 그래 되네다 거라베 액티비티 히어리 다 대인데 가서 physically 되네 다 갈래 되네 지 마서야 투소지 립 그래스 와 고다지 survive no ji ma tho be ke tene thi thu la
ngazo familiar yona ta tilo tuzo yorwa ta tanda no wina ngazo manchi kha yo mare ai a le kha yore lobyon chi gore 강에 뭐 yorwa ine tuzo la tuzo doa ta tuzo ti gana tande familiar te keep going chibina tene nyamna chi ya ko ka pe yagbores ta nyamna chi labdu chi 근데 심동 냠나 코나 종조지 샘그 통다 냠나 치아로 베능아로 도나 심보로 오머니 베메홍다 테네 슬라공 다 텐디 치아데 베레라오레 저런 가르메고니 텐디 수보 근주 야야라 마라 텐 레가레와노 공마와 어때 개체모레 다 테메디 텐나가서 따다 테네 로긴 거 차오다 리라인 on the TV 노다 테네 다 두조지 바 두조 베베 가서고 두조 로야 같아피노 치고로 오다 텐디 많이 바트네 거가 텐디 요스타 팅올라 텐디 치야데 개체 모인사레스 So also, you know, Y también, cuando pensamos sobre esto en términos de preparación para la muerte, así como vamos envejeciendo, cuando envejecemos, en un sentido, tenemos una mayor oportunidad, así como envejecemos. ¿Por qué? Porque podemos practicar. Porque por un lado, a pesar de que nuestra capacidad para funcionar esté disminuyendo, podemos involucrarnos en muchas actividades mundanas, o quizás no podemos involucrarnos en tantas actividades físicamente. Nuestra capacidad puede declinar grandemente, pero una cosa que sí viene con esto es que tenemos más tiempo que no teníamos antes, tiempo que estaba ocupado por muchas tareas. Y puede que no sea quizás desde otra forma nuestra vida siempre está muy ocupada, estamos ocupados estudiando, con muchas actividades. Incluso aunque queramos practicar, no tenemos tiempo para practicar. Pero cuando envejecemos, quizás una forma de práctica simple que podamos hacer, como por ejemplo algo que se relacione con la mente, algo que podamos hacer en ese momento, incluso por un momento, simplemente algo como recitar el Mani Mantra o pensar en la deidad, visualizar a Chenrezig y confiar con devoción en la deidad. Incluso si tú no te puedes mover mucho, si estás en cama y no tienes capacidad físicamente, aún así puedes recitar mantras, puedes dirigir tu mente. Porque aquellos que no tienen este tipo de práctica, muchas de esas personas en esa etapa de la vida, cuando envejecen, simplemente miran televisión y están como pasando el tiempo. Y es como que necesitan simplemente estar distraídos para que pase el tiempo. Pero como practicantes, esto es realmente el tiempo más valioso. El tiempo del envejecimiento es un tiempo que podemos usar sabiamente. 북도서 김비나양다 거기 결혼하면 지스다 근데데 되네 즉 초지대 참대와나 이래스고다 갈라지사 되네 여기 가롱지 온다 가롱지 니고 되네 지기거레스 Entonces, Drupal Rinpoche es su propia experiencia al atestiguar sobre personas ancianas en el Tíbet. Es quizás más el caso cuando él estaba en el Tíbet y con personas ancianas. Esas personas se convertían en practicantes de Dharma. No eran estos practicantes que se involucraban en un gran estudio o en la etapa de prácticas de generación o de completación, como hacen los monásticos o yogis. Pero estas personas ancianas eran muy consistentes dedicándose a la práctica. Entonces, cuando realmente envejecían,
más que todo lo que hacían era recitar mantras y practicar. Es como que estuviesen en retiro, comían una comida y luego volvían a su recitación todo el día, toda la noche, comían y luego volvían a la práctica. Es el equivalente a estar en retiro. The hills kat de tene ko la tene ji phata na hindogre zambe semte ndawo da tene nagre ndawo da ta samda attachment children yore da di ko suina ron zambale ma to himba hyuji tene Una gran diferencia, ¿no? De cómo las personas ancianas en nuestra cultura pasan el tiempo, pierden el tiempo, y cómo en la cultura tibetana ese tiempo se aprovecha en algo muy provechoso, que es prepararse con la práctica. Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo a medida que vayamos envejeciendo. Entonces, por un lado, cuando realmente somos viejos, cuando podemos pensar que podemos morir en cualquier momento, ellos no tienen muchas preocupaciones, no tienen realmente, no tienen que estar molestos por nada. A veces ellos pueden tener un poco de apego a sus hijos, es algo normal, pero en esa etapa de su vida, ellos no tienen preocupación, están libres de preocupación, no tienen responsabilidades, no tienen actividades mundanas que cuidar. Pero al principio, cuando eran jóvenes, quizás había tanto que hacer, especialmente si tienes familia, tenías que alimentar a tu familia, preocuparte por los animales. Había incontables negocios, intereses y demás, tantas cosas que una vez ocuparon su atención y su esfuerzo. Pero ahora, así como van envejeciendo en esa tradición en Tíbet, realmente es diferente. Ellos simplemente abandonan estas cosas y se enfocan unipuntualmente en la práctica. oda ti ndu ta de tingsa da jen china de sinjwa tem do yu sigres rawa Y quizás sea diferente en estos días, las cosas probablemente han cambiado. tele do obstacle che jo de ta da internet technology ta de ge de ne ta ngone tuzu chola tang ye zo je de cha de do ta dele de ne de ne tuzu chola tang ge yore dele de ne ta nyom mo je ge do nyom ga he ti jum sen la de ne do cha je ge yore ti jum sen de la de ne he dang lang ge yore ti jum sen de la de ne de ne 지 가져다 간다 용 못쳐서 이제 되네 용되기도 But because especially, the biggest obstacle that Pero especialmente entonces el mayor obstáculo que cada cultura está enfrentando ahora es la Internet, everything that sort of comes with that, because todo lo que viene con esto, de tal forma que ahora todas las edades se han involucrado en pérdida de tiempo, diversiones, distracciones, y también genera muchas emociones aflictivas. Se ha vuelto una fuente de apego, de deseo, de ira, de mayor ignorancia, y probablemente como resultado de esta tecnología, las cosas posiblemente vayan a cambiar mucho, o hayan cambiado mucho incluso en el Tíbet, en términos de cómo la vejez afecta sus prácticas. Bueno, uno lo tiene que ver, ¿no? La gente lo único que hace es mirar su teléfono, las redes sociales, y ahí se va tanto tiempo perdido. ahora ti ndu ta nga zo de ji karse gore da tanda technology gogre lo chung nyong zo pheju chi gogre yina yang da nga zo ji karse gore ti ki chung khandi yo wa de pheji ha ko gogu yo sare eswa technology. 편도 요리 다 같이 배주 맞이 지지로 와. 지그래 이나야 대만이 비케테네. 종자 전부지 인바데 하고 그래서 종 요나. 되네 갈래 가서 지금 매바 소톱 그러 와. 대마도 가서 다 콜로베 파워홀 와. 파워 힘이 좀 세되네 가서 갈래 종 요와 매와 고마 소네. 되네 고 톰주네 되네. 지나 돌아라 와.
So, yeah, technology. He Entonces, said, la tecnología obviously there are great benefits. tiene, por supuesto, muchos beneficios There are things that en are términos de helpful and que, beneficial bueno, sí puede ser de ayuda temporarily, but there's temporalmente, also, pero también there's great faults, and we probably all hay recognize muchas that there's faltas y si faults. podemos reconocer esas For faltas, the most part, that seems to be understood. es importante. Lo primero que hay que entender por esta razón, debido a que hay esta comprensión, pudiéramos también disminuir ese agarre que tiene sobre nosotros porque lo reconocemos como una falta poco a poco. El verdadero peligro ocurre cuando la falta no es reconocida porque tiene un poder, una fuerza tan importante que realmente toma totalmente nuestra confusión y no podemos entender el peligro que encierra. Like we have a little bit of control over how we Tenemos speak apenas un pequeño control de lo que ocurre right now. ahora. But who knows? He said in the future, technology might get to the point where you don't even have to like ever get out of bed and you just are completely glued, your entire life to some device. Entonces Drupal dice, es muy importante entender que no permitas que tu conciencia quede completamente pegada a la tecnología. Así que es importante, despiértate. Lo primero que debes hacer es saber que tienes una opción, tienes tareas que hacer. Hay tareas, tienes que hacerlas, evidentemente. Automatic robots everywhere. Y Drupal dice, no hagas tus tareas en forma automática. La gente va como en un estado de autopiloto y realmente no prestan atención a lo que hacen. 다 제상가서 레칼레나 오 1 hour 레칼레나 레칼레요레 양면나 8 hour 레칼레기요나 되네 가서 배샤제 레칼 감물레오나 배샤제 라기요레 다 레칼레이서 당가서 있는 다 가칼레 가서 레칼레이도 삼고요와 이내야 원에 폼라 추수제 이따비나 레칼레 칼레 카요레스와 근데 배샤야요 말에 두소야나 돌아다는 거라 So, but it's so harmful, really. Pero es tan dañino, en realidad, esta cultura de dependencia sobre el teléfono. Porque si lo piensas, por ejemplo, si trabajamos 1 hora, 8 horas, si nos pagan, ¿verdad? Por ese tiempo que trabajamos, puede ser difícil el trabajo, pero obtienes algo. Pero la cosa interesante es que la diversión de mirar al teléfono crea este sentido de que estoy cansado, he trabajado duro, necesito relajarme. Tienes esta sensación, pero de hecho no es realmente relajarse. De hecho es una forma de estimulación que está ocurriendo. No hay verdadero descanso. Y de hecho es como trabajar. Pero, como si tú estuvieses pasando 1 hora o 2 mirando a tu teléfono, tú simplemente perdiste ese tiempo sin nada que mostrar. Es difícil, se hace cada vez más difícil trabajar. Es de hecho como una especie de impuesto que te colocas a ti mismo.
tse zon yung yin panyam. So then the next verse says, Entonces el siguiente verso dice, las cosas compuestas se revelan directamente como impermanentes. Al final de esta vida, nuestra muerte es segura. Nuestros cuerpos materiales ilusorios no pueden durar para siempre. Míranos con tus ojos de amor, precioso Lama. When our lifespans are finished, the power of the four Cuando elements llegue el momento de que nuestro cuerpo y nuestra mente se separen, our appetite for food and drink cuando nuestras vidas lleguen a su fin, el poder de los 4 elementos se desvanece. Las medicinas no ayudan. Nuestro apetito por la comida y la bebida se desvanece. Cuando llegue el momento de que nuestro cuerpo y nuestra mente se separen, bendícenos para que nos liberemos del apego a esta vida. Yo añadiría del apego al teléfono. So, this is something we are well familiar with, the importance of Y quizás understanding. nosotros seamos familiarizados con el tema de entender la impermanencia. We know this intellectually, Sabemos esto still, intelectualmente, pero aún así, everything, todo that exists lo que is under the existe power of está bajo el poder de la impermanencia. Todo es la manifestación de la verdad de la impermanencia en todos los momentos. Pero aún así, aunque sabemos que el tiempo es precioso, que la impermanencia está siempre presente, aún así perdemos mucho tiempo. Y la razón por la cual perdemos tiempo es porque verdaderamente no entendemos la verdad de la impermanencia. Porque si realmente entendiéramos la verdad de la impermanencia, no perderías tanto tiempo. Incluso estarías verdaderamente compelido a aplicarte a ti mismo a la virtud en cada momento. Y es debido a la falta de no entender verdaderamente la impermanencia que el tiempo es perdido y verdaderamente se pierde completamente el tiempo, irrecuperable. Entonces el Buda, una de las citas del Buda, todas las huellas de los diferentes animales, la más grande de todas las huellas es la del elefante. Es una cita de el Buda. Entre todas las huellas de animales, la más grande es la del elefante. Y entre todas las percepciones en la mente, la mayor de todas es la impermanencia.
So there are many ways to Entonces hay muchas formas de contemplar la impermanencia, de meditar en la impermanencia, pero primariamente lo que resulta de contemplar realmente la impermanencia es que eso debería volverse algo que nos inspire hacia aquello que es virtuoso, a practicar la virtud. 다 디슈트라 데리다 가서 시조네다 루킨중기 데 루키단 중화 루키단 중스도 니파냠도 그레스 송도와 텐두다 디가라 테네 맨키 메펜스 테툴 합그레스 So as it says, when our lifespans are Entonces se dice que cuando cuando llega el momento de que so we start to feel that decline of the power of the four elements. Medicines at that point. cuando nuestras vidas llegan a su fin, el poder de los 4 elementos se desvanece. Las medicinas no ayudan, nuestro apetito por la comida y la bebida se desvanece. 오케이 당보 가서 다 되라고 다 메타 봐 검로 와 메타 봐 코버리 얘네 다 가서 디 가르 고고 요래 라비나 당기 공 지 휴신 바리 얘네야 prepare 다 냠네 제야데 ngazode다 테레 파도라 토르탕 마도르 세야지 파도나라 토르 마도르 세야데 줌센데 카르차데 요르시나 다가서 헤나타 징나타 감타 요나 근데 토르토 부요 마레스 근데 토르토 메리타 단단가서 지텐 디나라 디데베 까블라 근데 지 콘데 게다 추 콘데 마레다 카르스나지 지텐 켄디케 나라 근데 당가서 내디요레 대기요레 고 카르세고레 지 삼제강라 지보요완도 삼제강라 두보요완도 다고 나 만다라와 어티인디다 티다 코르반 디케 나라 지 가서 내기 요레데 네네 지 카레고고 요레스당 코르반 디케 네롱도워데 칸디리스나 베나 말람도와 다 가서 파도 다 장고야서 대요다 석스교관나로바 티나라 카르스나 당보 말람장고도와 되네 말람장고 그래 되네 줄루장고 그래 되네 다 파도 줄루로와 줄루 호다서 내가 첨보래와 텐드 다 가서나 직단당 가서 직텐디 나라 디베 까울라 직 강한 주가 되라와 직 텐디 제게 나와데 랩고고 요사레스 강주파? 강한 총와데 Oh. 베지마다고 Yeah. 베나말람다 So there are a lot of details. Entonces hay muchos detalles en relación con esto. But first of all, so Pero primero que nada, lo primero es, lo que se señala aquí es lo obvio, que es la impermanencia, esta inevitabilidad de la muerte. Y entonces, por tanto, hay la necesidad de realmente reflexionar y meditar en la verdad de la impermanencia. Y luego, con ese entendimiento de la impermanencia, uno se determina a prepararse. Y la forma de prepararse es a través de la práctica del Dharma. Y luego, lo que verdaderamente determina para lo que nos estamos preparando es ser capaces de alcanzar liberación en el momento de la muerte o en el bardo. Entonces, lo que también va a determinar nuestra capacidad para alcanzar la liberación en ese momento es nuestra habilidad para también no caer bajo la influencia del miedo, el terror y la ansiedad en ese momento. Si nosotros tenemos miedo, si estamos abrumados por el terror en el momento de la muerte, no hay posibilidad para la liberación. No habrá la posibilidad, será imposible alcanzar la liberación en ese momento.
Entonces, cuando durante nuestra vida en el mundo hay todas estas variadas experiencias que nosotros confrontamos, a veces son muy felices, a veces tenemos una vida amorosa, bella, y a veces es terrible, difícil, peligroso incluso, experiencias directas que nos hacen ver la naturaleza del sufrimiento y entendemos la naturaleza del sufrimiento. La existencia siendo la naturaleza del sufrimiento y aún así, todo lo que experimentamos en esta vida es en realidad ilusorio, es como un sueño en su naturaleza. Y esto es algo también que nosotros podemos llegar a desarrollar a través de una comprensión directa de la práctica, en el contexto de los 6 yogas de Naropa, cuando practicamos el yoga del sueño. Así como el yoga del sueño y el cuerpo ilusorio también. Entonces, aquí el aspecto realmente importante también, junto con contemplar la impermanencia, es contemplar además la naturaleza ilusoria de los fenómenos, entender realmente que la realidad no es sustancial, más sustancial que un sueño, es de naturaleza ilusoria como un sueño. Y por tanto, cuando entendemos su naturaleza como un sueño de todos los fenómenos, no hay necesidad para tener ningún miedo. Entonces, cuando morimos, hay lo que nos referimos como primero la primera fase de disolución, las etapas de la disolución, los elementos del cuerpo. Every year ko mong jegerwa. Oda te jewa na yi ke ji za tang, long tang, ta nupa shok chere chere, top chere chere, tene je nga su lo ship chu sa, ta tene je parto la ya jegere sungdwa. Entonces, para comenzar, así esto también se describe en gran detalle en el sutra que mencionó Rinpoche anteriormente, el discurso sobre entrada en la matriz o en el vientre. Entonces, cuando el cuerpo comienza a formarse, lo que comienza en el momento de la concepción, cuando se une la esencia del padre y la madre, los fluidos de masculino y femenino, se forma algo llamado la semilla. Es como un árbol, que tú plantas una semilla y esa semilla lentamente comienza a crecer y a desarrollarse. Poco a poco, eventualmente, va creciendo el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, las flores, y cada año se desarrolla más y más. De la misma forma, el cuerpo, desde el momento de la concepción y después del nacimiento, así como vamos creciendo a través de la vida, hay estos periodos que se llaman los periodos de incremento, que es cuando el cuerpo está desarrollándose. Y eso dura más o menos hasta que estamos en nuestros 40, desde el momento de la concepción hasta mediados de los 40. Y ahí es cuando esa fase de incremento, la vitalidad, la energía del cuerpo sutil, los canales, todavía están en incremento, el prana está en incremento, los bindus sutiles
tienen poder y vitalidad de incrementar, de florecer en el cuerpo. Pena 대중구도와 같이 짜세야 돼 개체물에다 짜도 빼먹어도 장례 내봐요래. 당가서 라페왕도 지나 짜들라 데리다 화부궁을이라 라고도와. 들리망도와. 들리망요래. 다 빼는 차샤비나 가서 예용배가라 메토닝게우지 제기요나 메토 제기요래. 메토 제와나 신비게 되네. 다 고직 담아도다 또 상만 콜고요래. 디폴 비스 노요로 다 디코 찍찍 로파 찍도 왔고 배 제가 나긴 가서 다 딜리 차와데 느리로 와다 빡판 디간로 와서 뭐다나 드페 요리 칠레 요리 나라 요리 다 더소게 고 찍찍을 빼 로파 치네 되네 프로텍션 베나차샤비나 치게 되네 중화 롱당 되네 차오당 장마당 도솔리야 잡토야 코랑소당 다 코랑베 지금 내가 빼면 뭐도 뭐다 근데 쇼침부 지대요래스 텐데 가서 프레시 와 되네 박박상만 연기고 총샤 창보 근데 연구요래스 다대 텐데서 So, if you think about Entonces, si ustedes piensan en esto, energy and kind of sobre la energía y lo intrincado del cuerpo humano, es algo verdaderamente inconcebible. Y así como vamos creciendo y desarrollando como seres y continuamos siendo seres en este periodo de incremento, nuestro cuerpo se vuelve más y más desarrollado en su funcionamiento, tanto a un nivel ordinario como sutil. Y esto es realmente soportado por la fundación, por la red de canales del cuerpo sutil, los canales sutiles o nadis. Y así es como decimos, nadi, que penetran todo el sistema, todos los sistemas del cuerpo, y hay incontables canales. Y hay tantos canales que incluso son más que los poros de la piel. De hecho, los canales penetran el cuerpo, llegan a través de los poros de la piel. Muchos canales atraviesan el cuerpo a través de los poros de la piel, pero hay todavía más canales que poros. Entonces, cuando estamos en este periodo de florecimiento, nuestra vitalidad es como una flor hermosa, que ha florecido, tiene polen, las abejas vienen a buscar el polen. Tienen esta relación interdependiente, simbiótica, existen unos y otros. Y de la misma forma, a través del cuerpo, hay, por ejemplo, todos estos poros, partículas en las capas superiores de la piel o en las capas inferiores de la piel que interactúan unas con otras y crean estas sensaciones. Cuando, por ejemplo, pensamos en algo tan simple de cómo el cuerpo regula su temperatura. Cuando está caliente, hay esta reacción natural que corresponde al cuerpo para enfriar al cuerpo. Cuando hay frío, hay una respuesta natural para generar más calor en el cuerpo. Y todas estas cosas que nosotros tomamos por garantizadas, que son parte de esta intrincada función del cuerpo, tanto a nivel sutil como del cuerpo ordinario de su sistema, a todo lo intrincado de estos sistemas. Y por supuesto el Buda
también explica esto en gran detalle. Es realmente inconcebible, es algo tan vasto, tan intrincado. Todas las sustancias del cuerpo, todas las sustancias que fluyen en el cuerpo físico son realmente inconcebibles, son muy intrincadas. 다 되래. 다 뒤에 다 갈색 그래. 다로 협주지라 세나리 다 된이나 되네 다 고지 야 차리야 계단에 두초로도 조노고 요사래. 조네 대자마지 비기다 고 same time. 되네 직다 마 갈색 그 decreasing 차야로 다직 다 직파다 유지 말와지 자 라파도 조인비나 야 되네 로리 계직다 나나 자니니 누파로 냠로 그래 라고도 So there's this Entonces, really kind of abundant energy of hay toda esta energía abundante de incremento, of de florecimiento body system that de is los sistemas del cuerpo que están ocurriendo hasta alrededor de los 40 años. Y luego, desde los 40 en adelante, hay un periodo en que comienza la degeneración, hay un periodo de crecimiento, de declive, y esa etapa va desde la Edad Media y toma aproximadamente el mismo tiempo y proceso para desarrollarse completamente. Cada año, cada día, cada mes, de cada año, la degeneración, el proceso degenerativo va incrementándose, va ocurriendo. Incluso a un nivel ordinario, tenemos estos canales en el cuerpo. Por ejemplo, cada año vamos perdiendo canales de 2 en 2. Se refiere a los canales sutiles del cuerpo ordinario. Se van cerrando, se van muriendo estos canales. Pero aún así podemos incrementar nuestra fuerza o fortaleza mental a pesar de que nuestro cuerpo físico esté en declive. Mare. Rakpa nishu, chawa nyungwa xe. Tene xin de chawa. Nangji tapso. Nang chiba. So on the course level we have Entonces al nivel ordinario tenemos 20 elementos ordinarios, tenemos 4 elementos sutiles y elementos extremadamente sutiles. Apariencia, incremento y logro cercano. Of appearance increase and attainment, not near attainment. And appearance increase and attainment. Apariencia, incremento y logro. So he'll go through also in great detail like the Vamos a ir a través de gran detalle en el proceso de disolución de los elementos, pero para comenzar con esto vamos a darle una lista de los 20 constituyentes, de los elementos constituyentes. Primero están los 5 agregados o 5 skandhas: forma, sensación, percepción, formación y conciencia. Son los 5 agregados. Luego están los 4 elementos. Hay diferentes formas o palabras para elemento.
Kam is element and Jungwa is element. So here, yeah, the four Kam y elements. Jungwa. Aquí los 4 elementos se refieren a Kam o elementos constituyentes del cuerpo. Oh, but it's the elements. So, 'cause Pero son it's los elementos: earth, fire, tierra, and water. agua, fuego, viento. And then there are the 6 Luego hay ayatanas, 6 or, ayatanas, sense es decir, base, las 6 conciencias sensoriales. it's not just the basis, it's like all 3. No es solamente la base, sino 3, dice ella. Sense spheres. Tene da de se da la. Ganela. Da de ro ji hi tho. Tene gande do te chi. Tene me na wa na ji lu yi ro. Sense spheres, I think. So that's like the sense spheres of the eyes, nose. Entonces está la esfera de las experiencias de la vista, del olfato, de la lengua, del cuerpo y de la conciencia. Tene yu nga de da de. And then there are the 5 objects. Luego tenemos los 5 objetos. And these are the objects of the senses. Estos son los objetos de los sentidos: forma, sonido, olor. Is that how I just said it? No, taste and touch. Yeah. Sabor y contacto o tacto. So these are the 20 Y estas son entonces constituents. los 20 constituyentes ordinarios. And then there's the really there are the subtle elements and Y luego están los elementos sutiles y las etapas de disolución de estos elementos sutiles. And so that is but sa chula timba Oh, okay. So those are earth, water, Agua, fire, tierra, fuego, viento and then finally consciousness. But y four, conciencia. water, fire, and wind. 我的的他谈的的你听的哇，我说的热巴你去可能啦，晒康是要这个，我从用啊些个，些是要的他过的是什么当然要是过投几万多家的哇。 So in the, so it's interesting because Entonces es interesante porque hay una lista, por ejemplo, de 20 constituyentes. Cuando se habla de los 4 elementos, la palabra que se usa para elemento es esta palabra llamada kam. Y luego, cuando se habla de las disoluciones de los elementos sutiles, es yumla, que se traduce también como elemento. Pero en realidad se definen que tienen el mismo sentido. Son elementos sutiles: agua, fuego, viento, pero en su forma sutil. And so externally, Entonces, externamente, estos elementos internos tienen elementos externos. Por ejemplo, el mundo, toda la tierra está compuesta por estos elementos. Todas las cosas materiales están compuestas por estos elementos básicos. So, and the
the origination Entonces, of, la originación or the coming kind of the earth like coming into being o de cómo la Tierra starts, it is said, surgió, de cómo comenzó, the wind. fue And con so el it elemento is, for viento. instance, said to Por be ejemplo, at the very like core of the en el earth, momento the más profundo en el núcleo de la Tierra, of wind, hizo que el so elemento it's Tierra, like kind of what pulls matter together, o what mejor dicho, el elemento causes viento es lo que causa, cohesive que action genera esta of acción making things cohesiva animate, que hace que las cosas seeming se animate. conglomeren And y se the animen o se reason activen. that there's Y la this razón para esto example of it es being, que hay un the ejemplo wind coming from the de cross cómo Vajra, el because viento the Vajra viene del is Vajra cruzado. like El Vajra aquí it's represents es algo que stability, representa la estabilidad y la indestructibilidad the unchanging sort de of el elemento indestructible very hard and impenetrable que es impenetrable, que tiene una cualidad, es decir, la base de donde surgen los elementos. but the way Pero la forma can think of it is actually first en que there's podemos pensar space. en esto es que es el It's espacio, empty space. este es espacio vacío. Ese es el elemento indestructible representado por el Vajra cruzado, el espacio. And within this, Y dentro de este espacio there's generated wind se genera el movimiento del viento draws together or que collects comienza element of earth. a generar a través de su movimiento el elemento tierra y de allí comienza a surgir el agua, el elemento agua. And then you Y have luego the rising of the cross tenemos Vajra, which is el surgimiento del Vajra movement of cruzado, wind. que es el These, movimiento del three viento, elements are y first esos tres present, and then you elementos have the son rising of presentes fire. primero y la interacción entre ellos genera el surgimiento del elemento fuego. And so the essence then becomes, and Y that la for instance esencia of the earth is de la fire. tierra es el And fuego. so that crossed Vajra of wind, Ese Vajra cruzado del viento, sort of entonces the appearance of fire. toma la apariencia del fuego. And the Buddha understood this. So it's Y el Buda interesting entendió when we esto y look es at interesante. scientific representations of the earth, that Hay the muchas core representaciones, is immense pero fire. en la Tierra, por ejemplo, en su centro hay un fuego inmenso. Or intense fire. So when Entonces, everything that comes into being, todo lo que so llega a ser a través del viento, todo lo que entra en contacto con el viento, se desarrolla en la forma de los cuatro elementos. so from the development of the four Entonces, del desarrollo de los cuatro elementos, already developed, and then you have the come. So it sounds like these are different. These two words. es que hay estas dos palabras que estamos traduciendo como elementos. Ambos tienen la misma traducción. Tenemos un nivel más sutil de los elementos y tenemos lo que conocemos como los elementos en el mundo externo, como tierra, viento, agua y fuego. Y eso se les llama kam en tibetano. Son los elementos llamados kam. Y luego están los elementos sutiles o el aspecto sutil de esos cuatro elementos que son llamados yumba en tibetano. Bueno, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Recording stopped. Y les recomiendo que no se salgan de la sala.
those elements. They're always called elements. Yeah. No tenemos diferentes palabras en nuestro idioma para llamar elementos a los elementos sutiles. Siguen siendo llamados elementos. Yeah, like the elements of the periodic table. Yeah, well, it's, yeah. Indigenous. There is a Western, in polarity therapy, we work with the subtle elements of fire, earth, air, water. And that's the Junwa, yeah. Did you want? So I think that we will come back by 4. So you can just be sure to be back by 4. What's that? Earth, water, fire, and air. There's a great old song. Earth, water, fire, and air met together in a garden fair. Put in a basket bound with skin. If you answer this riddle, you'll never begin. Ah, that's cool. Yeah, every time we talk about this, You think of that. Interesting. Todas las cosas materiales que están basadas en los elementos. Son los compuestos y cosas que son elementales. Earth, water, wood, fire. The origination starts with the element with at the core of the earth. A double Vajra inanimate. Vajra represents stability and indestructibility. The first phase produces generates wind that collects earth, the elemental of water. No. Earth, water. Si luego la tierra como la humedad. You go to water, then arising cross Vajra, then the fire. Listens becomes fire. And so she's on her side. Just 1 second. And 1 second. Okay, Javier. Sorry. En la secuencia de los elementos que se explicó ahora, ¿cuál es? ¿Espacio? Yeah, so Es diferente, it ¿verdad? was well right now he said espacio, wind, earth, water, and then fire. Then double And then Vajra, kind of right? like, Double then Vajra double Vajra, before the fire. sort of further movement of wind and then fire. Space, wind, Uh-huh. Earth, earth, water,
water, fire. Double So washer the and then- fire comes from water. Yeah, I think that what I understood is that fire comes from a mixture of all three. With the double washer, it's like Oh, Yeah. okay. Because I had understand from Tibetan medicine that Yeah. it's space, the movement And is the then wind. fire, No, the movement is the wind, wind, and the friction of the wind, fire. Yeah. fire, water, and water, earth. Well, that's often how it is described. You are right. Because Yeah. now then in the text, the first element that the human being lost is Mhm. earth, Mm-hmm. and earth Well, dissolved I don't- into the water, and then the When you're balance, done then with the the dry, Right. then the fire, and Yeah. then the wind, Right. and this order. So it's a reverse. is I don't know what different. he was talking. He was talking about specifically what I understand is like the actual Earth. Oh. So he was like not talking about the inner elements not the human body, at but that the time, earth. but the Earth. So I don't know. He may have gotten it mixed up. Sometimes that happens. Okay. So I don't know. We'll have to Okay. clarify No, that maybe later. I got lost in something I that know. I got Yeah. lost something. Okay. Yeah, I Thank don't you. know that. I mean, I'm not that. No, thank you. We need to Aware. clarify it. Yes. Yes. Thank you, Virginia. Just one question. Yeah. When he speaks Tibetan, Uh-huh. there's a word that I Keep hearing. that I always hear that says inaya. Oh, inaya. What's Yin and mean? yang. Yin and yang What's mean? means like however or but. Because we listen a lot, and sometimes with my wife. To What remember- is yin and yang? You know, we are taking breakfast and inaya. We will say, you know, to remember the group. Or she's telling me something and I say inaya. We use this word very often. And That's so I say, I funny. probably will ask you, Virginia, Yeah, what's yes, mean? that's what it is. However. Yeah, however. Great. Yeah, we both use it a lot. And in fact, some Tibetans have told me like it's not really proper to say yin and yang that much. You really only say yin and yang. But I think Drupal uses it in the Yeah, context we of recognize it. that word. We use a lot in our conversations. Inaya.